Maduro tiene 80% de rechazo. Y si Maduro tiene 80% de rechazo, ¿por qué la oposición no lo aprovecha y lo transforma en una gran campaña electoral por la vía electoral para derrotar al gobierno y restarle espacio? Si esto no ocurre, es producto de dos cosas. La primera es que, uno, no hay una oposición que piensa de forma estratégica, planifica. Y segundo, hay una oposición que quizás no tiene los mismos intereses que la mayoría, así de sencillo. En efecto, también hay unas cosas que hay que evaluar después de este proceso electoral. Lo primero, muchas encuestas se pelaron. Sí. Y esto es interesante analizarlo y ver que realmente los candidatos de la oposición no iban de primero, como muchas encuestas lo plantearon. Vemos que los resultados fueron adversos para la oposición. Claro. El mapa se pintó de rojo, efectivamente. Hay un candidato que mostró un mapa rojo y eso fue una profecía porque ahora está rojo. Y lo otro que también hay que entender, Rosa, es que la gente está en otra sintonía. El venezolano está en una sintonía totalmente distinta a la política y eso no es un proceso, eso no se desarrolló este año. La gente ya venía desilusionada, la gente ya venía cansada, la gente ya venía apática de los políticos, de lado y lado, del chavismo y de la oposición. La gente venía confundida. Porque el año pasado se le dijo... Se les dijo que no había razones para votar, que no se podía votar, que el censo no era el 6 de confiable. diciembre, las elecciones del 6 de diciembre eran unas elecciones fraudulentas donde nadie podía participar. Y el que participaba o el que creía en el voto o en la ruta electoral era un colaboracionista, un cohabitador, un traidor, etc. Aún se mantenía, lo veía en los chats de WhatsApp, de los grupos se ha mantenido. vecinales. Por otro lado, se hablaba del tema de los marines, el tema de Donald Trump. Es decir, las esperanzas para lograr una transición política en Venezuela, algo totalmente irreal para el momento, estaban puestas sobre Estados Unidos. Hoy en día vemos que los políticos, que es muy extraño, Venezuela es muy extraña en este sentido y es hasta un fenómeno social. Políticos que se fueron por razones políticas, entraron nuevamente entendiendo que estaban en el exilio, pero de alguna manera entraron a Venezuela, significa que dialogaron, negociaron, etcétera, perdieron. Ahora yo me pregunto, ¿se van a quedar haciendo política en Venezuela o se van a volver a ir al exilio? Entonces yo creo que hay muchas cosas que reflexionar, pero lo más importante, en una campaña electoral el trabajo se tiene que hacer con antelación, con anticipación, con recursos, con disciplina, con organización. Y tiene que haber, de alguna manera, un mínimo de comunicación sensata con la gente. Claro. Y cuando me refiero a comunicación sensata, no es que tú le vas a prometer abrir 100 pozos de agua en 150 pozos de agua en 100 días o casas de cambio. Cosas absolutamente irrealizables. Poco creíbles. Poco creíbles. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que reflexionar para este proceso electoral y que aprender de cara a unas elecciones a futuro. Pablo, es momento de hacer una pausa, nos indican por razones de tiempo, pero vamos a estar ahondando todos estos puntos al regreso de la pausa. ¿Qué pasó con la oposición? El tema de la unidad, ¿cómo pueden concretarlo a futuro para próximos eventos electorales? Y también los nuevos partidos políticos que han venido surgiendo y que han tomado fuerza, se vio pues materializado durante este proceso electoral. Nos vamos a una pausa, ya regresamos. Hechos. Vamos a seguir conversando en este segmento sobre las lecturas que se hacen del proceso electoral realizado el día de ayer en nuestro país y también las preguntas y comentarios que ustedes tengan. Recuerden hacerlos con la etiqueta Primera Página. Además del tema de la abstención, que es motivada por diversos factores, le hablábamos en el bloque anterior, Pablo pues nos argumentaba de cómo la oposición, después de sostener buena parte de ella, la teoría de que participar, por ejemplo, en las legislativas del año pasado, era hacerle el juego al gobierno, luego llegan después de un proceso de negociación en México y se sientan nuevamente, van de nuevo a un proceso electoral, además divididos. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Caracas, habían distintos candidatos de la oposición. A veces las encuestas daban a que la MUD iba a estar por encima, Tomás Guanipa, sin embargo vimos cómo Ecarri quedó después de Carmen Meléndez en los resultados. Venía trabajando en un proyecto político para la ciudad capital, después llega la MUD, une a Tomás Guanipa, de origen del estado Zulia, con propuestas para Caracas, pero entonces la gente estaba confundida. Por ejemplo, en el día de ayer en la ciudad capital, uno lo veía en Caracas. ¿Por quién voy a votar en Caracas si soy de la oposición? Aún circulaban esas cadenas que te comentaba. No vale la pena ir a votar. Votar no es confiable. Es decir, todas estas tesis que ya se metieron en la cabeza de la población respecto al tema del voto y la participación electoral,
¿Cómo incidió en estos resultados y cómo puede revertirse? Bueno, la narrativa de la abstención generó un impacto en la población y eso es un hecho. La gente de promover el estancamiento político desde el año pasado, no votes, quédate en tu casa, esto es un gobierno que no va a salir por la vía del voto, aquí vemos los resultados. Eso es un proceso que se ha venido desarrollando y mermando hace mucho tiempo. Estos mismos actores, paradójicamente, que llamaron a la abstención, llevan años en esta campaña, hoy en día ven los resultados. Por otro lado, y soy insistente en esto, el triunfalismo político. Es muy cómico, pero tú revisabas ayer lo que pasaba en el estado de Carabobo, allá abajo en el estado de Vargas. Bueno, desafortunadamente hoy vemos los resultados. No ganaron los candidatos de la oposición. División. En el caso de Miranda, la cantidad de candidatos de la oposición para la gobernación del estado de Miranda, y los escuchábamos acá, sentados en tu silla, distintos candidatos que se aseguraban el triunfo, más allá del candidato David Uzcategui y de Carlos Ocariz, que según las encuestas estaba en el primer lugar, pues habían otras candidaturas de la Alianza Democrática, Juan Carlos Alvarado de Copey, Olga Morey del Partido Compa, entre otras tantas que habían para la gobernación también de Miranda, de Mario Valdés, y sí, todos decían, no, es que yo voy a seguir en esta campaña porque yo tengo la mayoría de los votos. Bueno, porque el mesianismo electoral es una situación terrorífica en Venezuela. Prácticamente se lleva en la sangre, Rosa. O sea, es decir, todos los candidatos pareciera que no ves más allá de una candidatura. La política sigue para el año que viene. Habría que preguntarle a esos candidatos si perdieron, usted compañero va a seguir en política, va haciendo política, va a reorganizar su partido, ¿qué va a hacer de ahora en adelante? Ese es el rol, ya más allá del balance que podemos hacer, que tiene cosas quizás de alguna manera muy negativas, más que positivas. Yo creo que ahora lo que podemos es proyectar el futuro de cara a unas elecciones presidenciales, ver cómo la oposición se reorganiza y de alguna buena vez piensa de forma estratégica, sensata ante la población, cómo reconecta su discurso, cómo reconecta con las emociones de la gente, cómo patea la calle. La oposición de cara aquí a unas elecciones presidenciales tiene que ser campaña permanente. No puede pensar que, bueno, que ahora viene un referéndum revocatorio y yo voy a sacar votos. ¿Cuáles votos, compañeros? Sí. Lo más importante de todo esto es entender que no basta con revisar las redes sociales, las encuestas. El candidato tiene que tener organización, movilización. Esas son las cosas que hacen que una campaña... Y empatía y conexión con la gente. Empatía, un hecho que parece haberse perdido. Lo otro también, Rosa, yo creo que la oposición tiene que redefinir realmente cuál es su estrategia respecto a los aliados internacionales. Porque yo considero que en parte esa narrativa de que la comunidad internacional nos va a ayudar, aquí se habló del TIAR, se habló del R2P, se habló de Donald Trump, y esas cosas yo creo que le hicieron mucho daño a las bases electorales de la oposición. Hay unas cifras de abstención importantes que hay que revisar también en algunos sectores. Y esa abstención tanto para el chavismo como para la oposición. Y esa abstención generó pérdidas electorales. Pero por otro lado, también hay que revisar si en efecto los candidatos de la oposición siguen pensando en que una fuerza del extranjero van a sacar a Nicolás Maduro. Yo creo que aquí hay que aterrizar mucho eso, porque todavía hay algunos actores políticos que se creen eso, que están pensando en que, bueno, no hay manera de rescatar el voto en Venezuela, la opción es Estados Unidos, Unión Europea. Una tesis que uno creería que ya caducó, porque se aleja mucho de la realidad y de las acciones que hemos estado viendo, de cómo se va negociando y cómo se realizan los procesos de transformación política. Y dentro del océano de cosas que hay que analizar también es el tema de la corrupción de la oposición, el tema de las contradicciones, el tema de monómeros, de sesgo. Esas son cosas que al voto opositor quizás no estamos hablando en general, pero hay un segmento de la población que se cansó de los políticos, no ha perdido el interés en la política, quiere hacer política, quiere apostar incluso por liderazgos renovados, por liderazgos nuevos, porque eso es importante plantearse, la aparición de nuevos liderazgos. Cuando hablas de nuevos liderazgos, también, por ejemplo, llama la atención Fuerza Vecinal, es un nuevo partido, una nueva tarjeta, con alcaldes que ya estaban en ejercicio, como en el caso del estado Miranda, pero que, por ejemplo, en Nueva Esparta gana Morel Rodríguez de Fuerza Vecinal, y en el caso de las alcaldías de Fuerza Vecinal en el estado Miranda, nuevamente pues van a repetir según los resultados no publicados por el CNE, pero según las encuestas, los exit poll y lo que se tiene por los partidos, sí, ¿no? Por la información. Estamos hablando de un partido nuevo
que no tiene ni siquiera un año, un partido que se ha construido con esfuerzo entre las comunidades, los alcaldes, las autoridades, los concejales, autoridades, los vecinos. Considero que es una opción viable para el país apostar por una organización que de alguna manera habla con resultados, en el caso de las gestiones de Chacao, Baruta, Latillo, y nos podemos ir quizás a otros estados del país, pero yo creo que sí es importante que este tipo de organizaciones abran paso a la política. Yo creo que hay una decepción, hay un cansancio también por las mismas caras de hace 20 años que han estado diciendo mañana salimos de Maduro, el año que viene salimos de Maduro, y eso no ocurre. Entonces yo creo que también es importante rescatar el valor de organizaciones como Fuerza Vecinal que han estado creciendo de forma orgánica, han estado de alguna manera quizás trabajando de forma coherente con una narrativa en que lo electoral es la única forma de cambiar las cosas en Venezuela, planteando expectativas reales sobre estos municipios, y de alguna manera yo creo que sí es importante, Rosa, la renovación política en cuanto a liderazgos jóvenes, liderazgos con un discurso y propuestas centradas en la realidad, liderazgos que sean apoyados por las comunidades, por el empresariado, que también es importante rescatar, que en Venezuela ya no basta con que los partidos políticos hagan política por sí solos, sino es necesario la sociedad, los gremios, los empresarios, que han cumplido un rol bastante importante en la política en los últimos años, y sobre todo para las realidades que va a vivir Venezuela el año que viene. Entonces yo creo que es un momento de reflexión, es un momento de hacer un balance general. Es un momento también de que la oposición entienda de que no puede seguir subestimando el chavismo como organización política, y entender que la política se hace en las calles. La política no se hace en las redes sociales, en Twitter, no. La política se hace en las comunidades, en las calles, en el interior del país, en esa Venezuela profunda que todavía está pensando en un cambio y que salió a votar, pero por muchísimas razones: confusión, falta de planificación, falta de estrategia. El voto cruzado también era complicado. Por ejemplo, en el caso de Miranda, que a última hora declinó Cariz. Que los votos no fueron, por cierto, incluidos para favorecer al candidato Abiy Uzcategui. Es decir, muchas cosas sucedieron en esta elección que la oposición tiene que empezar a reflexionar seriamente si quiere convertirse en una alternativa de cambio o si quiere realmente desplazar a Nicolás Maduro del poder en unas elecciones presidenciales. Bien, Pablo, también hay preguntas de nuestra audiencia. Nuestro compañero Seir Contreras tiene un resumen de ellos. Seir. Sí, Rosa, buenos días a nuestro invitado, también a la audiencia que se va incorporando a esta hora del programa. Varios comentarios y preguntas. Le pediría, por favor, respuestas cortas para leer más comentarios. Voy a comenzar con Luis Méndez. Dice: buenos días, ¿qué opinión merece la masa de votantes del oficialismo? ¿Qué ha pasado que en cada elección vemos cómo sigue en bajada el número de seguidores del oficialismo? ¿Qué interpretación se puede dar a ese fenómeno? Bueno, ese fenómeno se va a seguir repitiendo. La gente está cansada cuando un candidato del oficialismo aparece bañándose con tobito y poniéndole un tanque de agua a una persona que, a pesar de que ganó, es muy curioso porque la responsabilidad de la crisis del agua depende del gobierno nacional. La crisis de los servicios públicos depende del gobierno nacional, no depende de la oposición. Es decir, el chavismo y el gobierno siempre ha tenido una base política que va a seguir votando por ellos. Pero eso, de alguna manera, está generando un desgaste porque, bueno, los responsables, la gente sabe quiénes son. Otro comentario, Náufrago 27, dice: buen día a su invitado. Mire, la oposición nunca va a aprender de sus errores de desunión y desacuerdo. A favor de eso, el que se beneficia es el gobierno. La oposición tiene que dar su brazo a torcer y darle paso a las nuevas ideas y pensamientos. Bueno, yo le respondo al señor Náufrago que hay muchas oposiciones, no solamente la misma de siempre, ¿no? Y si esa oposición no aprende, otras aprenderán. Yo creo que es importante darle paso a nuevas organizaciones políticas que de alguna manera entiendan lo que está pasando en Venezuela. Denis Pernilla escribe: buenos días, para ser más certero, el PSUV tiene dominio del poder económico y estratégico, además del sistema represivo y miedo al ciudadano, que genera las mayores ventajas, factores que crean la desconfianza y desesperanza del venezolano. Así es, el PSUV tiene el control, tiene el poder, tiene el gobierno, es una realidad. Yo creo que en Venezuela hay que sincerar los roles de poder y no podemos seguir cayendo en fantasías. Yo creo que es importante entender que si la oposición quiere cambiar, quiere un cambio de gobierno más adelante, bueno, en efecto tiene que trabajar para ello. Agradecemos a nuestra audiencia por sus preguntas y por sus comentarios. Fíjate que los comentarios de la mañana de hoy por parte de nuestros seguidores ha sido pues llamando a la reflexión, pues cada uno de ellos percibe estos elementos que bien has mencionado: la división en los líderes de la oposición, quizá falta de liderazgos que conecten con la realidad que tienen las personas, el tema de
no tener un discurso consecuente en los últimos años y el poco tiempo para esta campaña electoral. Además, también muchos decían el factor de que unas mega elecciones pues generaba más confusión en la población, gobernadores, alcaldes, consejos municipales, legislativos. Ya para finalizar, Pablo, tu reflexión final sobre lo que ocurrió. Yo creo que no hay que caerse, no hay que estancarse en la reflexión, hay que pasar a la acción. Ok, el año que viene es un año importante. El hecho de que no existan elecciones significa que es un año donde la oposición tiene que reencontrarse nuevamente las oposiciones. Pero ¿será posible eso? Porque parecía más fácil que cada uno de ellos se sentara con el gobierno, pero parecía imposible que se sienten entre los distintos factores de la oposición. Yo creo que la mezquindad nos ha hecho mucho daño, Rosa. Yo creo que el ego, el triunfalismo, el mesianismo electoral le ha hecho mucho daño a la política, al sistema y a la ciudadanía. Yo creo que también es momento, más allá de reflexionar, de accionar, pero también de reconquistar y de mirar a los ojos a ese ciudadano que está en las calles, que muchos políticos mandaron a votar, pero hoy en día vamos a ver si le van a dar la cara a ese electorado, si el año que viene van a seguir en las calles. Yo creo que hay que ser responsables en cuanto a eso. Y lo más importante, yo siempre digo, hablar con la verdad. El ciudadano está cansado de verdad y está absolutamente desilusionado de lo que está pasando en Venezuela. Si esto sigue así, lamentablemente la oposición o las oposiciones no van a poder de alguna manera reconquistar los espacios por la vía electoral. Yo creo que hay que hacer un trabajo de reconexión, de conversación sincera con la gente, reconstruir el tejido social, invitar a la gente joven a que haga política, pero no podemos invitar a la gente joven a que haga política si realmente no le estás presentando resultados. Entonces yo creo que la oposición tiene por lo menos de aquí hasta enero para aprovechar las Navidades y de alguna manera reflexionar por el país y poner todos los intereses sobre la mesa, pero no los intereses personales, sino los intereses de la gente. Esa gente que está en Venezuela hoy en día sufriendo por la falta de agua, por la falta de gas, que no sabe qué va a pasar todavía con el tema del dólar, pues el asunto económico le sigue golpeando el bolsillo a la gente, mucha gente se sigue yendo de Venezuela, eso es una realidad también. Entonces yo creo que el venezolano está cansado, está decepcionado, pero no de la política, sino de los políticos. Ya es culpa de los políticos si no quieren convencer a la gente de que hay un camino mejor. Gracias, Pablo. Y en el caso, ya para finalizar, de estos candidatos que quedaron tercer, cuarto lugar, ¿tú crees que haya pues alguna conciencia? Pues cuando leemos las redes sociales, la gente lo que los llama es de divisionistas y de culpables y responsables de los resultados en contra. Yo creo que todos suman, ¿ok? Hasta el candidato que quedó de quinto, el que quedó detrás de la ambulancia, yo creo que dependerá de la actitud racional y madura de ese candidato en querer sumar una fuerza política o en querer de alguna manera contribuir para el cambio y no quedarse en la crítica y en la derrota. Gracias por estar con nosotros, Pablo Quintero, analista, politólogo, nos acompañó esta mañana. Seguimos analizando sobre estos resultados.